¿Empezamos nomás? Sí, arrancaron. Bueno, buenos días. Nosotros en este seminario vamos a hablar sobre el papel de la citogenética y la biología molecular en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de pacientes con leucemia mieloide crónica. Bueno, el grupo está integrado por Arcángel y Julieta y Moro Ramiro. Y bueno, en este trabajo básicamente es una revisión sobre el seguimiento y el manejo terapéutico de la leucemia mieloide crónica, pero desde un enfoque citogenético. Bueno, la leucemia mieloide crónica o LMC es una neoplasia mieloproliferativa. Esto quiere decir que hay una excesiva producción de células sanguíneas por parte de la médula ósea. En cuanto a los síntomas de esta enfermedad, se incluyen fatiga crónica, pérdida de peso, hemorragias, fiebre y por su parte las señales son anemia, granulocitosis, granulocitos inmaduros, presencia de basófilos, trombocitosis y esplenomegalia. En cuanto a la incidencia de esta enfermedad, se cree que representa el 15% de todas las leucemias en los adultos, mucho más frecuente en hombres que en mujeres, dentro de un rango etario de entre 40 y 60 años. Bueno, y esta enfermedad se presenta en tres fases que tienen en cuenta el número de blastos en sangre y en médula ósea. Los blastos son las células tumorales que no siguen el proceso de maduración normal y no llegan a convertirse en glóbulos blancos normales. En la fase crónica se observa un valor menor al 10% de estos blastos en sangre y en médula. Para la fase acelerada se esperan valores de entre 10 y 19% y para la fase blástica valores superiores al 20%. La proliferación clonal de granulocitos de la fase crónica a lo que hace referencia es que estos blastocitos todavía tienen la capacidad para diferenciarse en glóbulos blancos normales. En cambio, en las fases siguientes, el clon leucémico ya pierde la capacidad de diferenciación. Y en estas tres fases se diferencian nuevas anomalías cromosómicas en el cromosoma Filadelfia o PH, que vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Bueno, esta enfermedad se da por una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 y esto hace referencia a el movimiento de material entre cromosomas no homólogos, lo que puede llevar a afectar la expresión y el correcto funcionamiento de los genes. Bueno, como dijo mi compañero recién, es una translocación recíproca y asimétrica entre los cromosomas 9 y 22, y se da específicamente entre la subbanda 1 de la banda 4 de la región 3 del brazo largo del cromosoma 9 y de la subbanda 2 de la banda 1 de la región 1 del brazo largo del cromosoma 22. Particularmente en el cromosoma 9, la ruptura se produce en el gen CABL y en el cromosoma 22 en el gen BCR. Y esto da como resultado una estructura que se denomina cromosoma Filadelfia, que es un cromosoma 22 de menor tamaño. Y este gen fusionado, que se denomina BCR-ABL1, codifica una nueva proteína quimérica que tiene nuevas propiedades oncogénicas. Esta proteína lo que hace es inducir la proliferación celular, la transformación maligna de los granulocitos y los linfocitos inmaduros, y también suprime la apoptosis. Y bueno, también afecta la diferenciación de las células madres y la reparación del ADN. Eh, y bueno, las células que presentan este cromosoma Filadelfia o cromosoma PH se dice que son células PH positivas, eh, y son genéticamente inestables. Pueden desarrollar nuevas anomalías genómicas, dando lugar a una progresión de las fases crónicas y aceleradas hacia la fase blástica. Eh, y frecuentemente se hacen evidentes anomalías cromosómicas adicionales en estas células PH, lo que interfiere con la progresión de la enfermedad.
Bueno, en cuanto a las técnicas citogenéticas y de biología molecular, estas desempeñan un papel muy importante en cuanto a la detección de diversas anomalías cromosómicas que están asociadas a enfermedades como el cáncer. Y esto permite entonces la investigación y el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Se van a realizar muestras de células de la médula ósea para poder llevar a cabo estas técnicas citogenéticas y de biología molecular. La primera de las técnicas que vamos a mencionar es FISH, o hibridación in situ fluorescente. Como bien sabemos, esta técnica utiliza una sonda de ADN específica que está marcada con un fluorocromo sobre una sustancia, sobre una secuencia, perdón, eh, una secuencia muestra, ¿verdad? Eh, es importante destacar que esta técnica detecta únicamente aquello que estamos buscando, dejando el resto del genoma oculto. En la imagen lo que podemos ver son los cromosomas 9 y 22 que están teñidos de distintos colores y en los círculos se evidencia la translocación de la que hablaba mi compañero. Entonces, esta imagen sería como un diagnóstico positivo para lo que es la LMC. Otra de las técnicas es el cariotipo espectral o Skyfish, que es una variación del fish convencional, pero lo que hace es teñir cada cromosoma de un color distinto. En la imagen lo que podemos ver es un cariotipo normal de ser humano, en este caso es una mujer, y como vemos tiene cada uno de los cromosomas de diferentes colores. Entonces lo que se busca con esta técnica es poder poner en evidencia esa translocación. Bueno, en este caso es normal, pero en el caso de la LMC positiva debería tener el cromosoma 9 que vemos ahí en celeste y el 22 que vemos en amarillo. Esos cromosomas deberían estar combinados, digamos, los colores evidenciando esa translocación. Bueno, la siguiente técnica son las ondas de pintado cromosómico, de pintura cromosómica, perdón, que en realidad se basa en el mismo fundamento de lo que expliqué recién, el cariotipo espectral, nada más que se utilizan aparatos, digamos, diferentes para llevar a cabo esta técnica. Y por último tenemos la CGH o hibridación genómica comparada, en la cual se comparan, se hibridan cantidades iguales de un ADN tumoral y de un ADN muestra, un ADN control, que están marcados con distintos colores. En general, el tumoral está marcado con verde y el muestra está marcado con rojo, sobre una muestra de ADN normal, que son las metafases normales que nos muestra ahí en la imagen. Esta técnica se basa en reacciones de competencia, es decir, que si nosotros tenemos la misma cantidad de ADN tumoral y de ADN muestra, las señales van a ser amarillas. Sin embargo, si se detectan de lesiones o duplicaciones, vamos a tener mayor cantidad de señales verdes o mayor cantidad de señales rojas. En nuestro artículo lo que se utiliza es la técnica Array-CGH, que en realidad se basa en el mismo fundamento de competencia, pero se hibridan sobre un microarray sobre una matriz de microarrays inmovilizadas en lugar de metafases como lo que muestra a la izquierda de la imagen. Todos estos datos van a ser interpretados mediante un software específico y como vemos en la parte de abajo de la imagen, cuando tenemos valores de 1, quiere decir que no hay ganancias ni pérdidas de material. Ya cuando tenemos un valor mayor a 1,25, se considera como ganancia, y menor a 0,75 o 0,80, esos valores pueden variar un poquito, se considera como pérdida. Bueno, y en cuanto a los tratamientos para esta enfermedad, en el transcurso de la investigación de la enfermedad, se fueron desarrollando fármacos, y el primero, o los de primera generación, se denominan TKI,
que son capaces de bloquear la actividad de la proteína quimérica BCR-ABL1, lo que permite la autodestrucción de los clones leucémicos, reduciendo así la proliferación tumoral, y esto también, o sea, actúa impidiendo la activación de las cascadas de transducción de señales, eh, produciendo la muerte celular por apoptosis. Estos medicamentos empezaron a tener resistencias en algunos pacientes, es decir, no tenían efecto debido a distintas mutaciones que iban teniendo, porque como hemos mencionado, las células pH positivas son bastante inestables. Entonces, al observarse estas mutaciones en el dominio de la tirosina quinasa, que es la proteína, que fueron confiriendo resistencia, se fueron desarrollando a lo largo del tiempo nuevas generaciones de medicamentos que iban sorteando estas resistencias, que son los medicamentos que se nombran en la diapositiva. Bueno, en conclusión podemos decir entonces que todas estas técnicas citogenéticas y moleculares juegan un papel importante en la detección de anomalías cromosómicas que están asociadas a estas graves enfermedades, como en nuestro caso es la LMC, permitiendo su investigación y contribuyendo a desarrollar nuevos métodos para el diagnóstico, para el seguimiento de la enfermedad y también para distintas terapias que podrían tener resultados prometedores en el tratamiento de las mismas. Además, pudimos comprender la importancia de estas técnicas en distintas áreas, en este caso la detección temprana de estas graves enfermedades, y también nos permitió ampliar los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada de la utilización de estas técnicas, ¿no? Y eso es todo. Bueno, y esta es la bibliografía que utilizamos para el seminario. Muchas gracias. Dejen un ratito por la presentación, chicos. Bueno, ¿la dejo en pantalla completa, profe? Ahí está bien, así como está. Gracias, estuvo muy linda. Yo lo que rescato mucho, me sorprendió de su presentación es que el paper, creo que tenía una imagen. Sí, no tenía casi imágenes, profe. Por eso buscamos en los libros de... Buscamos de los libros de genética general, digamos. Sí, cuando vi su presentación me sorprendió mucho, positivamente, digamos, como armaron todo súper súper didáctico, no sé si son profe o no, pero... No estamos en el profesorado. La presentación, cómo armaron y cómo se rebuscaron, a pesar de que no tenía muchas imágenes el paper. Sé que en la bibliografía que están y también por la reunión que tuvimos antes, sé que se preocuparon bien por entender cada una de las técnicas, así que creo que les sirvió mucho el paper para afianzar lo que habrán dado en el último práctico. Sí. O viceversa, pero estuvo muy relacionado. Y por ahí, no sé si en la Filmina 6, cuando explicaste muy bien, pero los ADN que se utilizan como sonda, no sé si yo escuché mal, y me confundí, siempre es un ADN de referencia que se sabe que es normal, con el otro que puede o no ser tumoral, sí, que es el que se va a testear, digamos. Claro. Y eso, yo no tengo preguntas, me parece bien explicado, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere sumar. Bueno, yo los felicito porque la verdad estuvieron muy claros y con este seminario creo que ya no les queda ninguna duda con respecto a la utilidad de las técnicas citogenéticas en humanos. Y hay una curiosidad tengo, pero es solo eso, curiosidad. Escuché que al principio dijeron que era más frecuente en hombres que en mujeres. Sí. ¿Saben algo más de eso? Porque me llamó la atención. No, en realidad no hicimos mucho hincapié en eso, profe. Nos pareció curioso también, por eso lo pusimos, pero nada más nos centramos
lo que es las técnicas, digamos, no tanto en la parte clínica de la enfermedad, porque nos pareció que se nos iba de nuestra rama. No, sí, tal cual, Lo que porque sí, estos datos están sacados, son de Estados Unidos, ¿sabes? Se hicieron en poblaciones de Estados Unidos, Ah, la claro, mayoría de los estudios. sí. Está bien ese dato porque puede cambiar de acuerdo a las distintas poblaciones. Claro. Perfecto, perfecto. No, solo esa era curiosidad nomás. No, yo la parte clínica tampoco cuando doy las clases no hago hincapié Sí, porque no. no quisimos hacer No es, mucho hincapié en eso ni en la parte de los medicamentos, porque si bien la parte de los medicamentos era bastante larga, pero nos parecía que por ahí excedía a nuestro tema, digamos. a nuestros intereses, sí, Sí. por supuesto. Y cuando uno se pone a hablar de cosas que no son, que no nos conciernen, perdón, por ahí podemos cometer errores que no estaría bueno. Eh, bueno, me gustó mucho cómo lo expusieron, así que los felicito. Hay una Gracias. cosa que no sé si, no me acuerdo si dijimos, es que la leucemia mieloide crónica es la primera enfermedad asociada a una variación cromosómica. Ah, no lo pusimos, pero sí Eh, decían en los es artículos. la primera enfermedad que se asoció a una variación cromosómica en el ser humano. Ah, o sea, la primer cromosopatía, Sí. digamos. Bien, buen dato. Y para sumar nomás sobre citogenética humana acá en la región, no sé si Graciela por ahí sabe más, yo solamente aporto el dato que sé que hace unos años se está empezando a formar un laboratorio de genómica